Las grandes batallas no se ganan solo con fuerza bruta. En la historia de la humanidad, los más grandes generales han demostrado que la inteligencia y la estrategia pueden superar a cualquier ejército. Hoy nos sumergiremos profundamente en las 5 estrategias de guerra más brillantes jamás registradas en la historia. Este no es solo un video más sobre batallas. Vamos a analizar en detalle cada decisión, cada movimiento táctico y entender cómo estas estrategias influyen hasta hoy en el pensamiento militar moderno. Si eres un apasionado de la historia militar, la estrategia o simplemente amas una buena historia, este video te sorprenderá. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para entender la genialidad de estas estrategias, primero debemos viajar en el tiempo y comprender cómo evolucionó la guerra a través de los siglos. Desde los primeros conflictos organizados en Mesopotamia hasta las complejas batallas de la era moderna, el arte de la guerra siempre ha sido un equilibrio entre la fuerza bruta y la inteligencia estratégica. Comencemos nuestro viaje en el siglo XIII a.C., con una de las estrategias más famosas de todos los tiempos: el caballo de Troya. Imaginen una ciudad considerada invencible, murallas de 20 metros de altura, torres de observación estratégicamente posicionadas y un ejército preparado para resistir cualquier invasión. Troya no era solo una ciudad, era la llave para controlar el comercio entre el mar Egeo y el mar Negro. Su ubicación estratégica la convertía en un premio codiciado por todas las potencias de la época. Durante 10 años, el mayor ejército griego jamás reunido intentó tomar la ciudad. Sin éxito, los más grandes héroes de Grecia, como Aquiles y Áyax, no lograron romper las defensas troyanas. Fue entonces cuando Odiseo, conocido por su astucia, tuvo una idea revolucionaria. El caballo de Troya no era solo una estructura hueca de madera, era una obra maestra de la ingeniería antigua. Con aproximadamente 12 metros de altura, capaz de ocultar entre 30 y 40 guerreros, el caballo fue construido con madera de pino y ruedas de bronce. Su construcción llevó aproximadamente 3 meses. El plan tenía 3 fases geniales. Primero, la fase del engaño. Los griegos quemaron su campamento de forma simulada, dejaron solo un espía para contar una historia convincente y posicionaron estratégicamente el caballo. Después vino la fase de infiltración. Se seleccionaron los mejores guerreros. Se creó un sistema de respiración a través de rendijas ocultas y se instaló un mecanismo secreto de apertura. Finalmente, la fase del ataque. El momento perfecto durante las festividades, la apertura coordinada de las puertas y la señalización para el retorno de la flota griega. Esta estrategia no solo pasó a la historia, sino que también influyó en numerosas tácticas militares posteriores, estableciendo el concepto de que a veces el mejor ataque es aquel que el enemigo ni siquiera percibe que está ocurriendo. La batalla de Canas. Avanzamos ahora hasta el año 216 a.C., cuando uno de los mayores genios militares de todos los tiempos estaba a punto de ejecutar una maniobra que sería estudiada durante 2000 años. Aníbal Barca, general cartaginés, se encontraba en una situación desesperada. El ejército romano contaba con 86.000 hombres, mientras él solo tenía 45.000. La caballería romana era superior en número, y el terreno parecía desfavorable. Pero lo que sucedió a continuación cambió la historia militar para siempre. Primero, Aníbal preparó meticulosamente el campo de batalla. Eligió un terreno específico, posicionó sus tropas contra el viento para que el polvo golpeara los ojos de los romanos y analizó cuidadosamente las condiciones climáticas. Su formación era revolucionaria. El centro fue deliberadamente debilitado, las alas fueron fortalecidas secretamente y la caballería fue posicionada estratégicamente. Cuando los romanos atacaron, comenzó la ejecución de la trampa. El centro retrocedió de forma controlada. Las alas se movieron sincronizadamente y el cerco comenzó a cerrarse. Fue entonces cuando se completó el abrazo de la muerte. El ejército romano fue gradualmente comprimido, todas las rutas de escape fueron eliminadas y comenzó una masacre controlada. Los números son impresionantes: 70.000 romanos muertos, 10.000 capturados y solo 6.000 lograron escapar. Las pérdidas cartaginesas:
solo 5.700 hombres. La batalla de Stirling. Ahora nos trasladamos a 1297, cuando un bárbaro escocés dio una lección de estrategia al poderoso ejército inglés. William Wallace entendió que no podría vencer a los ingleses en una batalla convencional. Entonces comenzó con una preparación psicológica, provocaciones calculadas, demostraciones de fuerza simuladas y manipulación de la confianza inglesa. Luego vino la ingeniería del campo de batalla. Wallace modificó sutilmente el terreno, creó áreas de confinamiento y estableció rutas de escape estratégicas. Finalmente, ejecutó la trampa perfecta. El momento del ataque fue preciso, usando el peso de la propia caballería inglesa contra sí misma, mientras coordinaba perfectamente sus fuerzas de infantería. Esta victoria no solo impactó en la guerra de independencia escocesa, sino que también influyó profundamente en las tácticas militares medievales, dejando lecciones que se aplican hasta en la guerra moderna. El sitio de Alesia. Julio César no era solo un político brillante, fue uno de los más grandes estrategas militares de todos los tiempos, y en Alesia lo demostró de forma espectacular. Su sistema de fortificaciones era una obra maestra de la ingeniería militar. La línea interna, llamada circunvalación, tenía 18 kilómetros de extensión, con 8 campamentos principales y 23 fuertes auxiliares, además de fosos dobles y un elaborado sistema de estacas y trampas. La línea externa, o contravalación, era aún más impresionante. 21 kilómetros de extensión, con un sistema de defensa en profundidad, torres de observación e incluso campos minados primitivos. El sitio se desarrolló como una obra de arte militar. Cada día era meticulosamente planificado, cada batalla precisamente ejecutada, cada momento crítico anticipado y superado con maestría. La táctica de la tierra arrasada. Finalmente, llegamos a la estrategia que derrotó al invencible Napoleón Bonaparte. Cuando la Grande Armée de Napoleón invadió Rusia en 1812, encontró un enemigo que se negaba a luchar de forma convencional. Los rusos tenían un plan diferente. Primero, vino la preparación. Las ciudades y pueblos fueron evacuados de forma planificada, todos los recursos útiles fueron destruidos o removidos, y se puso en práctica un elaborado sistema de desinformación. Durante la ejecución, la retirada rusa fue perfectamente coordinada. Los puentes y caminos eran destruidos después del paso del último soldado ruso, y las tácticas de guerrilla mantenían a los franceses constantemente alertas y cansados. Entonces llegó el factor decisivo: el invierno ruso. Con temperaturas extremas y sin suministros disponibles, el gran ejército de Napoleón comenzó a desmoronarse. La falta de comida, forraje para los caballos y refugio adecuado transformó la invasión en una pesadilla logística. Los números son impresionantes. De los 680.000 hombres que iniciaron la campaña con Napoleón, solo 27.000 regresaron. Esta estrategia no solo salvó a Rusia, sino que también marcó el principio del fin del Imperio Napoleónico. Estas 5 estrategias no son solo historias del pasado, son lecciones atemporales sobre cómo la inteligencia puede superar la fuerza bruta, cómo la paciencia puede vencer la impetuosidad, y cómo el conocimiento del terreno y las condiciones puede ser más importante que el número de soldados. Y bien, ¿cuál de estas estrategias te pareció más genial? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos de historia militar.